Dios les bendiga, amados, amadas en Cristo Jesús. En lo que hemos estudiado las lecciones previas, hemos dado fin a los primeros puntos del bosquejo que Jesús le presentó a Juan en Apocalipsis 1:19. Si usted recuerda, le pedí de favor que no perdiera de vista este versículo, porque este versículo, Apocalipsis 1:19, es la clave para que nosotros podamos entender cómo está estructurada la revelación que Dios le dio a Juan. En el primer punto que estudiamos, hermano, recuerda usted, fue la gran visión donde Juan vio a Jesús revelando su gloria, revelando su majestad, y esa revelación tenía que ver con las cosas que has visto, ¿sí? Juan vio la gloria, la majestad del Señor. Después, en el segundo punto, examinamos las palabras de aliento, las promesas y las advertencias que Jesús pronunció a la iglesia, y estas están relacionadas con las cosas que son. ¿Sí? Si usted lo recuerda, las cosas que son. Ahora estamos preparados esta mañana para pasar al tercer punto, ¿sí? ¿Cuál es el tercer punto? Las cosas que han de ser. Así vamos a observar cómo Dios va a llevar a cabo su plan. Y esta lección en particular presenta el punto de vista de muchos eruditos bíblicos. Estos eruditos que sostienen que la iglesia será guardada de la gran tribulación. Cuando nosotros leemos en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo indica que Dios ha dado a conocer el misterio de su voluntad de reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra en una cabeza, esto es Cristo. Y los eventos que aún restan, que no hemos estudiado, que comenzamos a partir de hoy, y los mensajes del libro del Apocalipsis nos van a ayudar a explicar de qué manera será llevado a efecto, ¿sí?, lo que Dios nos ha dado a conocer respecto a su plan. Bien, lo que nos resta del estudio de Apocalipsis, el resto del semestre, nos va a ayudar a comprender la manera en que se llevará a efecto la reunión de todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. A medida que avancemos en nuestro curso, ¿sí?, con la ayuda de Dios, lo que nos falta de este curso, usted sabrá con mayor certeza que Dios tiene el control total del universo. Es mi oración que este estudio le ayude a proponerse ser todo lo que Cristo quiere que usted sea y hacer lo que es su voluntad que haga en los últimos tiempos. Así es que vamos a comenzar con nuestra lección en esta mañana. En nuestra lección de hoy la he titulado La adoración ante el trono, y tiene base escritural en Apocalipsis capítulo 4 que iremos leyendo y explicando en el transcurso de la lección. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana. Incline su rostro ahí en casita, donde quiera que esté. Padre eterno, alabamos tu nombre y te damos las gracias porque tú nos has revelado muchas cosas, Señor, a través de tu palabra. Y en esta mañana queremos continuar con el estudio del libro del Apocalipsis. Te pedimos, Señor, que nos des una mente abierta y un corazón dispuesto para poder entender, Señor, lo que tú quieres mostrarnos. Permite que mis hermanos, hermanas, amigos y cualquiera que nos esté viendo, Señor, a través de este canal, pueda ser bendecido con la exposición de tu palabra a través de esta clase de escuela dominical. Dios, dejo mi vida en tus manos y te glorificamos, confiando, Dios, que harás cosas maravillosas. Te lo pedimos todo en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Nuestra lección se divide en tres partes. La primera parte es después de estas cosas. La segunda es una puerta abierta en el cielo. Y la tercera es el trono celestial. Vamos a comenzar con la primera parte, después de estas cosas. Y si usted recuerda, hermano, en el bosquejo del libro del Apocalipsis proporcionado en la lección 2, ya hablamos de estas secciones o de este bosquejo, de esta estructura. La tercera parte, ¿sí? Acuérdese, tres partes es las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Entonces estamos justo en esa tercera parte, en las cosas que serán después de estas cosas o después de estas cosas. Después de estas cosas es una traducción literal de una expresión griega que también le mencioné en su momento. Esa expresión griega es metatauta.
Y así es como la tercera parte de este bosquejo describe las cosas que van a ocurrir, las cosas que ocurrirán después de las cosas que Juan había visto y después de las cosas que Juan vio en su momento. Acuérdese, Juan vio la gloria de Jesús, o a Jesús paseándose en medio de las iglesias, ¿sí? Y también vio a las iglesias, a cada una de ellas, e inclusive mandó mensajes a cada uno de ellos. Nosotros, puesto que creemos que el capítulo 2 y el capítulo 3 describen la era de la iglesia, conforme lo vimos en las lecciones pasadas, las cosas que seguirán parecen venir justamente después de la era de la iglesia. Cuando la era de la iglesia termine, es cuando viene el metatauta, o las cosas que serán después de estas. Y Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que es nuestra base escritural, bueno, el capítulo 4, comienza con la expresión griega que se traduce después de estas cosas, y si usted pone atención hasta el final, este versículo también termina con la misma declaración, después de estas cosas. Bien, según nuestra opinión, esta fraseología es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque debido al uso que Jesús hace de esta expresión metatauta en el bosquejo que se presenta en Apocalipsis 1:19, nosotros podemos conocer la separación de los tiempos. Por otro lado, este versículo 1 de Apocalipsis 4, nuestro Señor utiliza la palabra sucederán, ¿sí? Las cosas que sucederán, para indicar que es necesario que ocurran más cosas. O sea, ¿cuáles son más cosas, hermano? No solamente el que Jesús se pasea en medio de la iglesia, ¿sí? Con las cosas que has visto. Y no solamente que el Señor que el Señor halaga y da bendiciones y promesas para su iglesia con las cosas que son, que fue lo que vio Juan en la era de la iglesia, ¿sí? Van a ocurrir más cosas, y también nos aclara el momento en que ocurrirán. Es el famoso metatauta, o después de los eventos que se describieron, hermano, en estos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, ¿sí? Simplemente, hermano, la parte inicial de después de estas cosas. Simplemente es un indicador de tiempo, es un separador cronológico que nos indica hasta aquí termina un evento, una parte, y vamos a continuar. Y esto ya nos habla de un futuro. Y aquí paso así tan rápidamente a la parte 2. La parte 2 es una puerta abierta en el cielo, que es el capítulo 4, versículo 2. Además de la secuencia de tiempo que examinamos en el versículo 1, perdón, ¿sí? Hay otro tema. Hay otro tema que se presenta aquí y en el siguiente versículo, que creemos es también una clave para la interpretación de los eventos del tiempo del fin. Juan ve una puerta abierta en el cielo, ¿sí? Una puerta abierta en el cielo. ¿Qué dice este versículo? Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es lo que dice aquí la palabra de Dios en ese versículo. Juan ve una puerta abierta en el cielo y escucha una voz que ya había escuchado antes, ¿sí? Hablando en trompeta. Si usted recuerda, en el capítulo 1, el versículo 10, leímos justamente eso, cuando Juan dice: yo estaba en el Espíritu, yo estaba en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Sin embargo, esta voz como de trompeta, esta ocasión le dice: sube al cielo, ¿sí? Sube al cielo. Dice ahí: y al instante Juan es tomado en el Espíritu desde la tierra hacia el cielo a través de una puerta abierta. Consideremos que la cláusula "y al instante yo estaba en el Espíritu", que está ahí en ese versículo 2, para esto algunos eruditos lo han interpretado como un indicio de que Juan cayó en un trance. Pero es muy preciso recordar, hermano, es bien preciso tener presente que el profeta, que en este caso Juan, ya se encontraba en el Espíritu, según capítulo 1, versículo 10. No es que en esos momentos Juan, o hay quienes interpretan que Juan entró en ese momento en una especie como de trance de revelación. No, hermano, Juan ya estaba en el Espíritu. Capítulo 1, versículo 10 nos lo dice. La indicación es que Juan fue arrebatado. Bien importante esto, hermanos, para nosotros que esperamos la venida de Cristo. Juan fue arrebatado, por lo que este versículo 2, él se encuentra frente a un trono establecido en el cielo.
El resto del capítulo 4 de Apocalipsis es una descripción de este trono en el cielo y de las actividades que se asocian a él. En nuestro estudio de Apocalipsis, los versículos 1 y 2 de este capítulo 4 nos permite un punto de ventaja en particular respecto a la situación de lo que es el rapto de la iglesia que vamos a estudiar más adelante. Ya hemos expresado, hermano, ya le comenté nuestro punto de vista, o el punto de vista que afirma que los capítulos 2 y 3 representan las características de la iglesia a través del transcurso de la era de la iglesia, a través del tiempo. Si usted recuerda, comenzamos con la primera iglesia que dijimos que representa el periodo de la iglesia desde el Pentecostés en adelante, y terminamos con la última iglesia, y en la última iglesia dijimos que es la que estamos viviendo actualmente, es la era de la iglesia, es decir, desde el Pentecostés hasta nuestros días prácticamente, hermano, y ahora estamos considerando los eventos que parecen venir después de ese arrebatamiento, y ese arrebatamiento está simbolizado por la partida de Juan al cielo descrita en este versículo 2, sí, es decir, fíjese, qué hermosa es la palabra del Señor, nos habla de la iglesia, escribe Juan las cosas que has visto. El Señor paseándose, demostrando su gloria. Luego, escribe las cosas que son en ese momento. Y Juan describe a las iglesias a través del tiempo. Y después, hermano, ese metatauta, viene, hermano, ese cambio. Que después de que las iglesias terminan, dice, fui llevado, vine a puerta abierta y fui llevado en el Espíritu. Eso nos implica, nos da la idea, hermano, la entendemos como el rapto. Creemos que la iglesia será arrebatada al finalizar su era, al finalizar su periodo, hermano. Y esto parece ser simbolizado por el arrebatamiento de Juan al cielo después de los eventos que caracterizan la era de la iglesia. Este símbolo, el arrebatamiento de Juan al cielo, parece sugerir que la iglesia, hermano, no se encontrará en la tierra durante la gran tribulación que comienza en el Apocalipsis capítulo 6, que estudiaremos más adelante. Pero tenga bien esto en mente, hermano, para aquellos que enseñan, aquellos que dicen que la iglesia estará durante la gran tribulación o parte de la gran tribulación en la tierra. Aquí, hermano, estamos viendo nuevamente, hermano, un texto que nos enseña y que lo interpretamos y lo conocemos, hermano, con el arrebatamiento de Juan hacia el cielo, hermano, que también representa el arrebatamiento de la iglesia hacia el trono celestial antes que comience la gran tribulación. Entonces, hermano, antes de pasar al siguiente punto en nuestro estudio, permítame agregar que muchos hombres, muchas mujeres piadosas, sostienen estos diferentes puntos de vista respecto al tiempo del arrebatamiento. Algunos creen que la iglesia estará en la tierra, al menos durante una parte de la gran tribulación, y otros tantos creen que la iglesia se encontrará en la tierra durante todo el periodo de la gran tribulación y que será protegida selectivamente de la ira de Dios, tal como Israel fue protegido o protegida, porque es una nación, como Israel fue protegida de las plagas que destruyeron a Egipto, que encontramos ahí descritas o narradas en el libro del Éxodo. Aquellos que sostienen estos puntos de vista, hermano, realmente son hombres, son mujeres que aman al Señor Jesucristo y que tienen una opinión sincera, pero errada. Es importante que nosotros concentremos nuestra atención y nuestras fuerzas en esto, hermano. Fíjese bien, la palabra iglesia, ¿sí? La palabra iglesia se usa 7 veces y la palabra iglesias, ¿sí? En plural, se usa 12 veces en los primeros 3 capítulos del libro del Apocalipsis. Y no obstante, hermano, después de que Juan es tomado en el capítulo 1, versículo 4, ninguna de las dos palabras, ni iglesia ni iglesias, se vuelven a usar, ¿sí? Sino hasta la referencia de las iglesias en el capítulo 22, 16. Y esto, hermano, no es coincidencia. Es decir, cuando termina la era de la iglesia, hermano, desaparece del escenario terrestre, del escenario en la tierra. La iglesia es llevada al cielo, hermano, y aquí en la tierra se lleva a cabo la gran tribulación, que estudiaremos más adelante. Les seguimos invitando que permanezca con nosotros o nos siga en este canal.
Hermano, en ninguna de las referencias a partir del capítulo 6, hermano, hacen referencia o señalan que la iglesia estará en la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Y la ausencia de cualquier referencia a la iglesia durante este periodo crítico nos indica realmente, hermano, que la iglesia no se va a encontrar en la tierra. Sin embargo, hermano, de verdad, le pido que usted considere atentamente toda la información sobre este tema en las lecciones siguientes. La tercera parte es el trono celestial, ¿sí? Desde el versículo 3 hasta el último, hermano. Y ahora encontramos la escena que Juan vio en el cielo. En los capítulos 4 al 6 vamos a considerar los eventos que proceden, los eventos que están en el trono de Dios en el momento en que Él comienza a llevar a cabo el desenlace final de su plan. Hoy solamente vamos a estudiar el capítulo 4. La escena que Juan presenció en el cielo, hermano, ciertamente es maravillosa. Piense en su propia reacción. ¿Cómo hubiera sido su reacción si hubiera estado en el lugar de Juan al ver esa escena maravillosa, al ver esa escena o esas escenas maravillosas una inmediatamente después de la otra? Bueno, en estas escenas Dios le reveló los eventos que ocurrirán en el futuro. Sin embargo, en medio de todas las cosas que Juan vio, en medio de todas las cosas que Juan escuchó en esta visión, una persona llena la escena con su gloria. Aquella persona es el león cordero presentado en el capítulo 5, versículos 5 al 7, que leo ahorita. Dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿Sí? Aquí Juan está frente al trono. Dice: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Por eso estamos hablando aquí que aquella persona es el león cordero que se presenta aquí en Apocalipsis. Bueno, el esplendor, la majestad, la solemnidad que envuelve toda esta escena, hermano, del capítulo 4, da como resultado la adoración celestial del Señor Dios Todopoderoso. Además, hermano, Cristo, ¿sí?, es el Cordero que recibe la adoración universal. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 5, ¿sí? Y es ahí cuando vamos a relatar su gracia salvadora. Ahorita simplemente es estudiar y ver cómo estaba en ese trono. Aquí, hermano, en este capítulo 4, el universo entero parece inclinarse en adoración ante Dios por lo que Él es, lo que Él ha hecho en este contexto bíblico. Entonces, esto es lo que ve Juan, hermano. El que está sentado en el trono celestial, ¿sí? ¿Qué es? La persona a quien Juan ve en el trono, en el cielo, no es solo el que se siente en él, ¿sí?, sino el que posee, hermano, el que lo posee eternamente, pues Él lo creó, hermano. Apocalipsis 4:11 nos dice esto, que Él creó todas las cosas. Esta persona, la persona de Jesucristo, hermano, es el Señor Dios Todopoderoso que encontramos aquí en el versículo 8. En paralelo, hermano, nosotros podemos considerar en Colosenses capítulo 1, versículo 15, se dice que Él es el invisible. Pero aquí, hermano, en particular en esta visión presentada a Juan, hermano, en esta revelación, Juan, de estos capítulos 4 y 5, hermano, ese personaje, Jesucristo, el invisible que narra Pablo en Colosenses, hermano, asume una característica en particular, y es una característica de visibilidad. Es decir, hermano, aquí se presenta con características visibles. Mientras que varios versículos aquí describen esa regia majestad del trono, Apocalipsis 4:11 nos proporciona una licencia, o mejor dicho, proporciona esa justificación de su posición como ocupante en el trono. ¿Por qué Jesús puede ocupar el trono, hermano? El versículo 11 de este capítulo 4 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder.
¿sí? ¿Por qué? Aquí nos dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ese trono que Juan está viendo en las regiones celestiales con esas características que ahorita voy a describir, hermano, y la persona que está sentada, que está ocupando ese trono, es nuestro Señor. ¿Y por qué está en ese trono? Porque aquí nos lo dice, Él creó todas las cosas, por su voluntad existen, por su voluntad son creadas. Lo más seguro es que el profeta tuvo dificultad en explicar la gloria de la apariencia de Dios, pero hermano, él compara la gloria de Dios con el impresionante brillo de piedras preciosas. Versículo 3, fíjese qué es lo que hace Juan, le cuesta trabajo describirlo, pero él dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Él utiliza estos elementos, hermano, para tratar de igualar la gloria de Dios en su descripción. ¿Por qué, hermano? La transparencia del jaspe lo que hace es sugerir la pureza, ¿sí? Porque el jaspe es transparente, es hermoso. Mientras que el rojo de la cornalina habla justamente de esa redención, nos habla del juicio, y es por eso que Juan utiliza estas descripciones, ¿sí? Él está diciendo, su aspecto era semejante como la piedra de jaspe, transparente, nítido, y de cornalina, por ese juicio, hermano, por esa redención. Bien. Además, hermano, nosotros tenemos una indicación de que Dios es eterno. Los versículos 9 al 11 nos dicen que Él es el eterno, y ahorita lo voy a explicar. También nos dice, hermano, este mismo versículo de que Él ejerce su voluntad. Ya lo leí hace unos instantes, donde decimos que por su voluntad existen. Pero sobre todo, hermano, dice, nos indica que su preocupación es por la redención del hombre. Sí, esta preocupación fue tal que hizo el sacrificio supremo. Sí, Él dio a su Hijo, y lo vamos a estudiar en el capítulo 5, versículos 9 y 10, es decir, la siguiente semana, si Dios nos presta vida. Bueno, este versículo, el versículo 3, nos dice lo que rodeaba el trono, es decir, nos dice quién ocupaba el trono, nos da las características de la persona que estaba sentada en el trono, pero también nos dice, hermano, las características, el entorno que estaba alrededor del trono. Dice, y este versículo, y había alrededor del trono un arco iris, ¿sí? Ojo. Y este arco iris era semejante al aspecto, era semejante en aspecto a la esmeralda. Hermano, aquí podemos comparar nosotros, o hacer una comparación con Génesis. Sí, en Génesis 9, del versículo 12 al 16, nos da esa sugerencia de lo que simboliza. ¿Qué es lo que simboliza? Simboliza las promesas de Dios. Entonces, hermano, fíjese bien, si usted recuerda, tengo aquí esta parte de Génesis 9, 12 al 16, dice que Dios dijo, le dijo a Noé, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces, hermano, esto que vio Juan en alrededor del trono, nos está sugiriendo, o lo que simboliza son las promesas de Dios. Dios, hermano, está sentado, hermano, y siempre tiene presente las promesas, está sentado en su trono, perdón, y siempre tiene presente las promesas que ha hecho a la humanidad. Pero no solamente, hermano, ve a uno sentado en el trono. Si avanzamos, hermano, ve a unos personajes adicionales. Versículo 4, que nos habla de los 24 ancianos, dice, y alrededor del trono, es decir, nos describió el trono, nos da las características del que está sentado en el trono, qué hay alrededor del trono, pero nos dice que alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas.
El número específico de ancianos mencionado en Apocalipsis parece indicar que estos ancianos, hermanos, son un grupo representativo, esos 24 tronos. ¿Por qué lo digo? Porque en los tiempos antiguos, en los tiempos del Antiguo Testamento, el conglomerado de sacerdotes estaba dividido en 24 órdenes diferentes. Cada orden contaba con un representante. Cuando estos 24 sacerdotes se reunían, ellos representaban a todo el sacerdocio. Por eso es que decimos que este número específico es un número de un grupo representativo. Fíjese, algunos eruditos bíblicos creen que estos ancianos son ángeles. Generalmente estos eruditos o tales eruditos piensan que la iglesia pasará por la gran tribulación, pero como ya comenté, hermano, en ninguna parte de la Biblia se nos dice que la iglesia pasará la gran tribulación, y adicional, hermano, en ninguna parte de la Biblia a los ángeles se les llama ancianos. Sin embargo, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, del versículo 17 al 28, hermano, cuando Pablo da un discurso de despedida allá en Mileto, vemos un ejemplo de aquellos que son llamados ancianos. Y aquellos que son llamados ancianos, hermano, no son ángeles. Dice el versículo 17 de este capítulo 20 de Hechos: Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a ancianos de la iglesia. Y ahí continúa lo que le dijo a los ancianos, y me salto hasta el versículo 28, hermano. Dice, lo que le dijo Pablo a los que mandó llamar, a los ancianos de la iglesia, a las personas, les dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, hermano, ese grupo representativo definitivamente no son ángeles. Este versículo 4, hermano, en este versículo 4 podemos observar, o usted le pido de favor que observe sobre qué se encuentran sentados estos 24 ancianos, ¿sí? Observe las vestiduras que llevan. Y observe, hermano, lo que tiene en su cabeza. Tenga ahí su Biblia en la mano. Sí, observe eso. ¿Sobre qué están sentados? Observe qué llevan puesto, cuáles son sus vestiduras y qué es lo que tienen en su cabeza. Hermano, fíjese, quiero leerle ahorita las promesas que Jesús entregó a la iglesia, en la segunda parte de la estructura de Apocalipsis, lo que Juan vio, hermano, en la época de las iglesias, ¿sí? Lo que para Juan en ese momento era. Apocalipsis 2:10. El Señor le prometió, dijo: sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice? Yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 3, 4 y 5. Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. La promesa. El que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. ¿Sí? Versículos 18 y 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Sí, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, hermano, según estas escrituras, estos pasajes que hemos leído, es evidente, hermano, que estos 24 ancianos del versículo 4 han recibido lo que Jesús prometió a los vencedores de la iglesia en los capítulos 2 y 3, ¿sí? Esas coronas, esas vestiduras blancas y el privilegio, hermano, el honor de sentarse en los tronos. Entonces, hermano, los redimidos con ropas blancas son mencionados nuevamente en el capítulo 6, en el capítulo 7 y en el capítulo 14, que leeremos, o mejor dicho, que estudiaremos más adelante. En lo que respecta a sus coronas, hermano, en las escrituras se mencionan dos tipos de coronas. Las coronas mencionadas en este versículo 4, ¿sí? Se les denomina estéfanos, ¿sí? En el idioma original aparecen como estéfanos o coronas de vencedores. Las podemos comparar, estos estéfanos, hermanos, son los que los podemos comparar con las medallas entregadas a los ganadores de los Juegos Olímpicos de nuestros días. Esos son los estéfanos, ¿sí? Es lo que representa. Y el otro tipo de corona son las diodemata, ¿sí? Diodemata.
que la encontramos en Apocalipsis 19:12. Y esas sí son coronas reales, coronas más sólidas. Entonces son dos tipos de coronas. Los estéfanos, que son dados, hermano, a los vencedores, ¿sí? Y los diodemata, que son coronas fijas. Pero bueno, las coronas de oro que llevan los 24 ancianos de Apocalipsis 4:4, ¿sí? El versículo 4 que dimos lectura, hermano, evidentemente les han sido otorgadas como personas redimidas, con base de su victoria sobre el pecado, de su victoria sobre Satanás. Sí, hermano, entonces eso es lo que ellos tienen. Pero entonces, hermano, aquí hay una pregunta. ¿A quiénes representan los 24 ancianos de este versículo 4? ¿Sí? ¿A quiénes son los que representan estos ancianos, hermano? Porque ya estamos viendo, hermano, que estos ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas, hermano, estéfanos, estaban sentados sobre sus tronos. ¿Pero a quiénes representan? Muchos eruditos bíblicos creen que representan solo a la iglesia. Estos eruditos creen que ningún israelita tiene parte en este grupo, pues en ese momento Israel aún no habrá aceptado a Jesucristo como Salvador, y ese es, hermano, su sustento. Estos eruditos por lo general se basan en un texto. Ese texto está en Daniel capítulo 12, versículo 2, y ellos lo que hacen es, a través de esta parte escritural, muestran que los justos del Antiguo Testamento no resucitarán, sino poco antes o después de la batalla del Armagedón. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermano, no estamos de acuerdo en que con base en este versículo se pueda llegar a una conclusión como esta. Algunos hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento no eran israelitas. Noé, por ejemplo, él no era israelita. Según el argumento que afirma que los 24 ancianos no representan ninguna israelita, Noé debería resucitar con el arrebatamiento de la iglesia, porque él no era israelita. Pero, por ejemplo, no es así con el rey David. Sí, David era un israelita. Entonces, por tanto, hermano, este argumento pues realmente parece carecer de validez. No está bien, hermano, sustentado, no sustenta esta idea. En contraste a la idea anterior, hermano, con este punto de vista, nuestra opinión, hermano, mi opinión personal, con base a los estudios que he realizado, hermano, y también la opinión de muchos eruditos bíblicos, es que el número 24 de Apocalipsis, versículo 4, representa a todos los justos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿sí? Hermano, a todos los justos, es un grupo representativo, como ya le expliqué, representa, hermano, a todos los justos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Es válido preguntar, ¿por qué dice eso, hermano González? ¿Por qué? Hermano, cuando leemos la epístola a los Hebreos, el capítulo 11, hermano, vemos ahí que esa es la historia de los héroes de la fe. Las héroes de la fe que aparecen en el Nuevo Testamento. Algunos de estos héroes eran israelitas y otros no eran israelitas. Los versículos 39 y 40, hermano, de este capítulo 11 de Hebreos, indican que los justos del Antiguo Testamento son perfeccionados, sí, son perfeccionados junto con los creyentes del Nuevo Testamento, o sea, la iglesia. Fíjese, versículo 39, Hebreos 11. Y todos estos, los que ya le había mencionado, todo lo que le llaman a veces la galería de la fe de Dios, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sí? No se perfeccionan aparte, sino juntos, hermano, unidos, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Además, hermano, también podemos leer en Apocalipsis 21, no lo voy a explicar, simplemente lo tomo como referencia, Apocalipsis 21, del 12 al 14. Dice, hablando de la nueva ciudad, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas.
Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sí? Examine la descripción de esta ciudad, de la Nueva Jerusalén, examínela bien. Lo que es el hogar que el Señor preparó para la esposa de Cristo, ¿sí? Una comparación de estas escrituras señala que los 24 ancianos o los 24 representantes, 12 tribus y 12 apóstoles, representan a los justos del Antiguo Testamento junto con los justos del Nuevo Testamento en la Nueva Jerusalén. Continúa el versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Como vimos, los 7 espíritus, ya en las lecciones previas, nosotros señalamos en Isaías capítulo 11 la profecía en cuanto a Jesucristo y su séptuple obra del Espíritu Santo dentro de su vida. El espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento y esa séptuple obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, la cual son los 7 espíritus o la obra completa del Espíritu de Dios en Jesucristo. Aquí estamos hablando pues de la plenitud del Espíritu Santo, estamos hablando de eso. Los versículos 6 al 11, los 4 seres vivientes. En Apocalipsis 4, uno de los versículos ahorita de momento del 6 al 8, aquí se describen los 4 seres vivientes como también, hermano, unos seres vivientes, 4 seres vivientes que son señalados en Ezequiel capítulo 1. Cuando nosotros leemos ambos pasajes, es posible ver que la descripción que hace Ezequiel o la descripción en Ezequiel difiere en la descripción de Apocalipsis. Pero, hermano, sin embargo, el uso de las palabras león, buey, hombre y águila, ¿sí? En cada descripción parece indicar que lo representado o que lo simbolizado en ambos pasajes es lo mismo. Le comento. Ezequiel, en el momento de su profecía, o en el momento en que él escribe, en el momento en que él recibe, hermano, esta visión, se encontraba en su trigésimo año, hermano, el año en el que él debía comenzar su sacerdocio de acuerdo a las costumbres, hermanos, sacerdotales hebreas. A través de una visión de 4 seres vivientes, Dios desea hacerle saber a este joven sacerdote y futuro profeta que Dios aún gobierna en los asuntos del pueblo. Bueno, Ezequiel ve a un hombre sentado en un trono, igual que Juan, ¿sí? Dice, y lo que Ezequiel ve es que su cuerpo es recorrido de arriba a abajo por fuego. Este ser visto por Ezequiel, este personaje visto por Ezequiel, está rodeado de una luz resplandeciente y la gloria que lo rodea es como un arco iris en un día de lluvia. Puede verlo ahí en los versículos 27 y 29. Bueno, creemos también que el arco iris sugiere, hermano, que todas las promesas de Dios se resumirán se completan, hermano, en un solo hombre, mientras que el fuego muestra que este hombre purifica, que este hombre, hermano, juzgará, hermano. Toda la escena resplandece, toda la escena de este hombre, hermano, resplandece con la gloria de Dios. La gloria de Dios representa todo lo que Él es. Me estoy refiriendo, hermano, a su naturaleza, a su poder, a su carácter. Esto es la gloria de Dios. Cualquier cosa, hermano, que sea posible decir sobre Dios se encuentra resumida, hermano, en la palabra gloria, cuando hablamos de esa gloria. Hebreos 1.3, hermano, este texto de Hebreos 1.3 señala que el Hijo del Hombre comparte su gloria infinita. Fíjese, cita de Hebreos 1.3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, así es, comparte. ¿Con quién, hermano? Con Dios mismo está compartiendo esa gloria con el Hijo, es por lo que estamos viendo. Bueno, consideremos, hermano, al león, al buey, al hombre y al águila. Aquí en este versículo 7,
¿Recuerda usted, hermano, el título de este libro que estamos estudiando? ¿Se acuerda? ¿El libro es Apocalipsis o es lo que nos dice el capítulo 1, versículo 1? La revelación de Jesucristo. Sí, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y parece, hermano, nos parece que, puesto que la visión de Ezequiel fue una visión de la gloria de Dios, y Jesús es la gloria de Dios, estos 4 seres vivientes representan las características de Jesucristo. ¿Sí? Se lo vuelvo a plantear, hermano. ¿Sí? Ezequiel vio la gloria de Dios. Y yo le leí la cita de Hebreos que Jesús es la gloria de Dios. Entonces, estos 4 seres vivientes, los que vio Ezequiel, los que vio Juan, representan las características de Jesucristo. ¿Sí? Estas seres vivientes representan esas características tanto en Ezequiel como en Apocalipsis. Hermano, esta representación realmente no es nueva. Algunos de los primeros escritores de la iglesia del segundo siglo opinaron lo mismo. Sí, opinaron de la misma forma, del mismo modo. Ellos creían, por ejemplo, que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos 4 evangelios retrataban, mostraban, hermano, las características de la vida de Jesús, señaladas por un león, por un buey, por un hombre y por un águila. Una de las escenas características es representada, hermano, en cada uno de estos 4 evangelios. Le voy a comentar para que tenga una mayor claridad al respecto. Por ejemplo, el león. El león. ¿Cuál es el significado natural del león? El rey de los animales salvajes. ¿Cuál es su significado espiritual? Es el león de la tribu de Judá. Y el evangelio que lo resalta es Mateo, porque Mateo nos presenta a Jesús como el rey de Israel. El buey, hermano. ¿Cuál es el significado de este animalito? Es el rey de los animales domésticos. ¿Cuál es su significado espiritual? Su significado espiritual que es el siervo sufriente de Dios. Y el evangelio que lo trata o que lo resalta así es el evangelio de Marcos. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios activo, como el siervo de Dios obediente. El hombre. Su significado natural, hermano, para el hombre es el rey de toda la creación de Dios, es la corona de la creación de Dios. Y su significado espiritual es el último Adán y el perfecto hombre o el hombre perfecto. El evangelio que lo resalta, el evangelio que habla o que presenta a Jesús como hombre es Lucas. Sí, Lucas presenta a Jesús como el hombre, pero el hombre sin pecado, bien importante, el hombre sin pecado. Y el águila, que es el 4 animal. Hermano, su significado, el significado del águila es ese misterioso rey de las aves. El rey de las aves, pero ese misterioso rey de las aves. El significado espiritual que se le da es ese Dios hombre, ¿sí? Ese Dios hombre que va más allá de nuestro entendimiento. Y el evangelio que presenta a Jesús como un águila, o que lo resalta, pues es el que nos queda, es justamente Juan. Porque Juan presenta a Jesús como el dador divino humano, ¿sí? Ese divino humano, el dador divino humano de la vida eterna. Entonces, hermano, esos 4 seres vivientes, hermano, el león, el buey, el hombre y el águila, dijimos, o que representan las características de Jesús, hermano. Su característica como el rey de Israel, como el siervo de Dios activo y obediente a través del buey, como Jesús, el hombre sin pecado, hermano, a través del evangelio de Lucas, y el águila, hermano, como el dador divino humano de la vida eterna. Entonces, eso es. Paso al versículo 8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En Ezequiel, el profeta Ezequiel tuvo una visión del cielo y él describe en su primer capítulo y en el capítulo 10 la visión que él tuvo acerca del cielo. Ezequiel también vio estos cuatro querubines, a estos 4 seres y lo que describen y lo que describe ahí Ezequiel. Y es en Ezequiel
es en Ezequiel que descubrimos que estos seres vivientes hermano, o querubines, ahora el IN, ¿sí? El IN es el plural en hebreo, hermano, así como la S en nuestro español nos indica plural, el IN, así querubín, ¿sí? Representa, hermano, el plural en el hebreo. Bueno, estos querub son una orden angelical. Probablemente pareciera que ellos son la orden angelical más alta en el cielo, hermano. Ahí está, por ejemplo, Miguel, quien es llamado el arcángel, pero luego están los querubines. En Ezequiel se nos dice que antes de la caída, Satanás era uno de estos querub, sí, o querubines en español. Él es descrito en Ezequiel como en los versículos 12 al 15 del capítulo 28. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así es que, hermano, Satanás una vez fue uno de la clase de los querub. Es llamado querubín grande, protector, y por lo tanto, hermano, es una categoría alta de seres angelicales, ¿sí? Bueno, esto fue hasta que Satanás, hermano, ejerció su voluntad en contra de la autoridad de Dios, como se describe en Isaías, ¿sí? Leemos en Isaías 14, 12 y 13. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Así fue la caída de Satanás, uno de los querubines. Ahora, estos querubines están comprometidos, hermano, en la adoración a Dios, ¿sí? Ahí, alrededor del trono de Dios, ellos no cesan de día y de noche de decir: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Es una descripción interesante de los atributos de Dios, ¿sí? Dice el Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Hermano, nuestro Dios vive fuera del tiempo, así que Dios ha estado siempre. Él ha de venir, pero Él es todo a la vez, todo eso a la vez. Con Dios, hermano, que es eterno, no existe el tiempo. Él está fuera, más allá del dominio del tiempo. Él está fuera de la dimensión temporal. Y ahora nosotros, hermano, no podemos pensar ni siquiera un poco en esta parte. A mí me cuesta mucho trabajo pensar a veces en la eternidad, en algo que no acaba, hermano. Nuestros cerebros, al menos mi cerebro, no puede concebir o entender lo eterno en estos momentos, hermano. Bueno, no sé si usted recuerda, hermano, cuando Moisés dijo a Dios: ¿quién diré que me ha enviado? Sí, hermano, ahí en Éxodo 3:14, cuando le pregunta a Moisés: ¿quién diré que me ha enviado? Dios le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Hermano, ahora solamente Dios puede decir esto: yo soy. Yo podría decir, bueno, yo soy, pero luego, después de que lo había dicho en un momento hacia atrás, de algún modo, pues yo fui. Pero hermano, Dios continúa siendo, Dios sigue siendo el yo soy, el Dios eterno. Él está fuera del dominio del tiempo. Así que todo está envuelto con Dios. Dios era, es y ha de venir. Todo esto, hermano, todo esto al mismo tiempo. Todo el tiempo de la eternidad está envuelto en este momento de Dios. Y con eso terminamos este capítulo, hermano. Este capítulo es hermoso. Continúa en el capítulo 5, pero por cuestiones de tiempo lo dejaremos hasta la siguiente semana. Entre tanto, hermano, realmente es mi oración, es mi deseo, hermano, y mi oración que este estudio le ayude a proponerse todo lo que Cristo quiere que usted sea. Sí, hermano,
que le ayude, lo mueva, a que usted se proponga hacer lo que Dios quiere que usted sea. Y también, hermano, que se proponga hacer lo que es la voluntad de Dios. Lo que usted haga en estos últimos tiempos, que sea la voluntad de Dios. Hermano, también es mi anhelo que el estudio de esta lección le ayude a entender mejor la razón por la que cada persona redimida, al igual que David en el Salmo 34:1, debe dar siempre gracias a Dios. David decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Sí, hermano, entonces nosotros también debemos proponernos hacer eso. ¿Por qué debemos glorificar a Dios? Hoy hemos visto, hermano, esas características, lo que es Jesucristo, su justicia, sus promesas, hermanos, sus características en particular. Vamos a continuar la siguiente semana. Entre tanto, hermano, oremos a Dios y pidámosle que Él nos bendiga. Incline su rostro. Padre eterno y poderoso, te damos las gracias en estos momentos por estas palabras tan hermosas que tu revelación, Señor, nos muestra. Entendemos que todo esto acontecerá después de que la iglesia sea arrebatada. Te pedimos, Señor, nos des esa gracia y esa santidad, Señor, para poder participar de este arrebatamiento y ser librados de los grandes males que vendrán sobre la tierra. Danos la oportunidad, Señor, de verte sentado en el trono, Señor, en tu pureza, en tu obra redentora, Señor, en cumplimiento a tus promesas, vestidos de ropas blancas, Señor, con coronas de vencedores sobre nuestras cabezas, Señor, junto a tu trono celestial. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti. Dios, tu gracia sobre cada uno de nosotros. Amén. Pues Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana, amigo que nos escucha. Nuevamente le pido a Dios que gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.